Salmo 119. Una odisea al corazón de Dios. El patrón definitivo de David. Casi, pero solo casi. Versículo 88. Todos podemos identificarnos con la aflicción sufrida por David. Podemos ver en David el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y refugiarnos en el hecho de que Jesús nunca nos pedirá que suframos algo que Él no haya experimentado y vencido antes. El aspecto de este pasaje que verdaderamente nos instruye es la manera en la cual David responde, la manera en la cual continúa manteniendo su equilibrio y perspectiva en medio del fuego de la aflicción. Su actitud y sus acciones forman un patrón que podemos seguir. La petición de David. Aguardar la gracia de Dios. Nunca debemos perder de vista el hecho que el libro de los Salmos es un libro de oración y de alabanza. En particular, el Salmo 119 registra la vida de oración de David a través de su crecimiento en la palabra de Dios. Como hemos mencionado varias veces antes, nuestra actitud de corazón hacia la palabra de Dios es la clave para el crecimiento en nuestras vidas espirituales. Todo este salmo es una oración. Específicamente, David presenta dos peticiones en esta sección. La primera la hallamos en el versículo 86. Ayúdame. Sencilla, corta, pero muy efectiva. Esto nos recuerda la poderosa oración de Pedro luego de haber caminado con Jesús sobre el agua. Él quitó su mirada del Señor y comenzó a mirar el viento y las olas a su alrededor y empezó a hundirse. Señor, sálvame. Mateo 14:30. Nuevamente no vemos un lenguaje muy florido, pero es muy eficiente. Cumplió su cometido. Este es un buen momento para resaltar un principio devocional muy importante. La oración es una relación y es una actitud. Esto es lo que estamos aprendiendo en el Salmo 119. Las peticiones específicas de oración tienden a ser cortas y directas. No se trata de cuánto tiempo pase en oración, ni de las palabras que utilice. Es la actitud de su corazón hacia Dios y su palabra lo que compone una oración efectiva. La segunda petición de David la hallamos en el versículo 88. Vivifícame conforme a tu misericordia. 9 veces en este salmo vemos a David pidiéndole a Dios que lo vivifique. Antes aprendimos que vivificar es dar vida. Para comprender el significado de este importante verbo, vivificar, es necesario ir más allá de su significado lingüístico. Es necesario ver cómo es utilizado en las Escrituras. En el Antiguo Testamento, David pide a Dios que lo vivifique, pero en el Nuevo Testamento nosotros le pediríamos su gracia. Observe cómo Dios nos define estas palabras en Efesios 2, 4-5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cuando Dios nos dio vida, nos dio gracia para ser salvos. Observe cómo los términos dio, vida y gracia aparecen en paralelo en este versículo. Usando palabras contemporáneas, la petición de David es: Señor, sé que me amas, por lo tanto dame la gracia que necesito para guardar tu palabra. David tiene suficiente sabiduría y honestidad para reconocer que ha llegado al límite de su capacidad. Está casi echado por tierra, casi. La única manera que podrá seguir adelante es si Dios le otorga su gracia.
El hecho que aceptemos a Cristo como Salvador no significa que nuestra necesidad de la gracia de Dios ha desaparecido. Necesitamos esa misma gracia para vivir. Pedro concluye su segunda epístola amonestando a los lectores a reconocer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. ¿Qué hacer cuando uno está con la espada contra la pared y no puede seguir adelante? ¿Qué hacer cuando uno está con la espalda contra la pared y no puede seguir adelante, cuando casi está echado por tierra? Uno aguarda la gracia de Dios para que le infunda con nueva vida y poder. La promesa de David: asirse de la palabra de Dios. A través de todo lo ocurrido, David no ha dejado de asirse a la palabra de Dios. En el versículo 81 dice: «Mas espero en tu palabra». En el versículo 82 sus ojos desfallecían por tu palabra. A pesar de estar agotado, vacío y seco como un odre al humo, él concluye el versículo 83 declarando: «Pero no he olvidado tus estatutos». En el versículo 85 tuvo suficiente lucidez para evaluar a sus enemigos por la palabra de Dios y hallarlos faltos. De ellos dijo: «No proceden según tu ley». Aunque no había recibido las respuestas que ansiaba, todavía tenía una norma absoluta de la cual asirse. En el versículo 86 declaró: «Todos tus mandamientos son verdad». En el versículo 87, David dice que casi fue echado por tierra por los soberbios. A pesar de su condición débil, dijo: «Pero no he dejado tus mandamientos». Está agarrado por las uñas, pero al menos está haciendo a algo firme. Si usted estuviera tratando de trepar por un acantilado para llegar a un lugar seguro, usted se aseguraría que cada roca que sujete sea sólida. Con la palabra de Dios, usted cuenta con una norma absoluta que es inmóvil. Ahora, en el versículo 88, David pide a Dios que lo vivifique, que le dé gracia. ¿Por qué desea recibir gracia? ¿Para escapar de la aflicción? ¿Para sentirse mejor? ¿Para llenar sus necesidades? No. Luego de pedirle a Dios que lo vivifique, dice: «Y guardaré los testimonios de tu boca». Él le pide a Dios de su gracia para poder guardar su palabra. ¿De qué cosa está asido y por qué quiere recibir la gracia de Dios? ¿Está usted casi echado por tierra? No se rinda, espere. Aguarde la gracia de Dios que esté asido de la palabra de Dios. No se preocupe de cuán mal estén las cosas. No se preocupe por sus enemigos. Solo esté aguardando y asido. Esta es la clave de la vida de David, su actitud hacia la palabra de Dios. Él no va a dejar de asirla. Solo una cosa le sirve para seguir adelante: la palabra de Dios.